En las tierras salvajes de la frontera, donde la ley la dictan el plomo y la codicia, dos hermanas herederas de una gran fortuna son traicionadas por su propia sangre. Despojadas de todo y abandonadas a una muerte segura en el corazón de un invierno implacable, su historia debería haber terminado bajo un manto de nieve. Pero el destino les tenía preparado un encuentro con un guardián inesperado, un guerrero apache exiliado, un hombre con sus propias cicatrices y sed de justicia. Esta es la historia de cómo la desesperación se forja en fortaleza y la supervivencia se convierte en leyenda. Si quieres descubrir cómo estas dos mujeres no solo sobrevivieron, sino que se prepararon para reclamar lo que es suyo, quédate hasta el final. Y si te apasionan las historias de honor y resiliencia, considera suscribirte y activar la campana para no perderte ni un solo capítulo de nuestro contenido. La historia comienza no en el frío blanco de la nieve, sino en el frío oscuro de una casa en duelo. El gran salón del rancho Thompson, que una vez resonaba con la risa y la voz firme del padre de Eleonora y Sofía, ahora estaba ahogado en un silencio denso y antinatural. Habían pasado apenas unos días desde el funeral, un entierro apresurado que su tío Reginald había organizado con una eficiencia que resultaba más inquietante que reconfortante. Reginald, un hombre cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores, reunió a la familia y a los sirvientes leales. Su rostro mostraba una máscara de dolor tan mal construida que resultaba insultante. Con una teatralidad cruel, desenrolló un testamento que ninguno de los presentes, ni siquiera el capataz que había servido a su padre durante 30 años, reconoció. Era un documento fraudulento, una burda falsificación que las despojaba de cada acre de tierra, cada cabeza de ganado, cada recuerdo. Las nombraba a ellas, a las legítimas herederas, como simples pupilas bajo su generosa tutela, un movimiento que en realidad las convertía en sus prisioneras. La protesta de Eleonora fue inmediata. Su voz, aunque joven, sonó con la misma lógica y autoridad que la de su padre. Señaló las inconsistencias, la firma torpe, la ausencia del sello familiar oficial. Cada argumento era una flecha certera, pero rebotaban inútilmente contra la armadura de arrogancia de su tío. Reginald la silenció con una sonrisa condescendiente, tratándola como a una niña histérica que no comprendía los asuntos de los hombres. El intento de Sofía por hablar fue un susurro ahogado por el llanto, un sonido que su tío ignoró por completo. Con una frialdad que helaba la sangre, Reginald declaró que su hermano, un hombre conocido por su prudencia, había muerto ahogado en deudas de juego, y que él, en un acto de misericordia familiar, salvaría el rancho de la ruina y a ellas de la indigencia. En ese instante, bajo la mirada impotente de los sirvientes, las hermanas comprendieron la magnitud de la traición. No solo habían perdido a un padre, su pasado había sido borrado y su futuro, robado. La expulsión fue rápida y brutal. No les permitieron recoger objetos personales, ni siquiera un retrato de su madre o el abrigo de invierno más grueso. Los hombres de Reginald, mercenarios con rostros curtidos por una crueldad barata, las escoltaron a una carreta de carga. El viaje fue un borrón de paisajes blancos y desesperanza. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino helado era un golpe que las alejaba de todo lo que habían conocido. Finalmente, en un lugar desolado donde el camino se disolvía en la naturaleza salvaje, la carreta se detuvo. El aire, al abrirse la lona, era como una cuchillada de hielo. Sin una palabra, los hombres las obligaron a bajar. El más joven de ellos evitaba su mirada, un minúsculo gesto de vergüenza que no ofrecía consuelo. El otro, el líder, les dedicó una mueca antes de dar la orden de partir. Mientras la carreta se alejaba, el sonido de sus ruedas amortiguado por la nieve, un silencio vasto y aterrador descendió sobre ellas. Por primera vez en sus vidas, Eleonora y Sofía estaban completamente solas. La nieve, que en su infancia había sido motivo de alegría, se revelaba ahora como un enemigo mortal. Era profunda, implacable, y se aferraba a sus ropas de luto,
robándoles el calor con una eficiencia metódica. «Tenemos que movernos», dijo Eleonora, su propia voz sonando extraña en la inmensidad. Lucharon por cada paso, hundiéndose hasta las rodillas, el esfuerzo dejándola sin aliento en el aire gélido. El shock inicial dio paso a un terror visceral. Cada sombra de los pinos parecía un depredador, cada crujido de una rama bajo el peso de la nieve era un presagio de su fin. Intentaron construir un refugio contra un peñasco, amontonando ramas y nieve con manos torpes y entumecidas, pero sus esfuerzos eran patéticos contra la fuerza del viento. Con la caída del sol, el cielo se tiñó de violetas y naranjas brutales, una belleza cruel que anunciaba la llegada de una noche que no sobrevivirían. Sofía, agotada y temblando incontrolablemente, finalmente se desplomó. «No puedo más, Eleonora», sollozó, sus palabras convirtiéndose en nubes de vaho. «Tengo tanto frío». Eleonora se arrodilló a su lado, abrazándola, sintiendo como el temblor de su hermana menor se apoderaba de ella. El miedo, frío y paralizante, amenazaba con rendirla. Miró a su alrededor, al interminable mar de blanco y negro, y por un momento, la rendición pareció una opción dulce y fácil. Pero entonces, la imagen del rostro sonriente de su padre y la mueca triunfante de su tío aparecieron en su mente. Una chispa de rabia se encendió en su pecho, un pequeño fuego que luchó contra el frío. No les daría esa satisfacción. Fue en ese preciso instante de profunda desesperación y renovada determinación cuando lo vio. O, más bien, lo sintió. Una presencia. Levantó la vista y allí, en el borde del bosque, parcialmente oculto por el tronco de un pino antiguo, había una figura. Inmóvil, silenciosa, observándolas. No era un animal. Era un hombre, alto e imponente, envuelto en pieles que lo hacían uno con el paisaje invernal. Su rostro, en la penumbra, era una máscara de sombras, pero sus ojos parecían brillar con una intensidad primigenia. El miedo volvió a atenazar a Eleonora, pero este era un miedo diferente. No era el miedo a la naturaleza impersonal, sino a lo desconocido y consciente. La figura no hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente observaba, un espectro del bosque, un guardián silencioso o quizás, su verdugo final. El último testigo del final del linaje de los Thompson. La figura se separó del bosque, moviéndose sobre la nieve con una gracia que parecía imposible, sin el torpe hundimiento que había atormentado a las hermanas. No se acercó deprisa. Cada paso era deliberado, dándoles tiempo para procesar su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la débil luz de la luna revelara los rasgos severos de su rostro, se detuvo. Era un guerrero apache, su linaje marcado en sus pómulos altos y en la mirada penetrante que parecía evaluar no solo su estado físico, sino el temple de su espíritu. Vio la feroz protección en los ojos de Eleonora y el terror puro en los de Sofía. Durante un largo momento, el único sonido fue el del viento. Entonces, con una voz grave, tan profunda como el invierno mismo, pronunció las primeras palabras. No preguntó quiénes eran ni de dónde venían, la carreta y sus ropas ya le habían contado esa parte de la historia. Simplemente dijo, el bosque ya se ha cobrado suficientes vidas esta luna. No tiene por qué llevarse las suyas. Si quieren vivir, deben venir conmigo. Ahora. No era una petición, sino la constatación de un hecho. Eleonora, con el cuerpo de Sofía temblando violentamente en sus brazos, sabía que no tenía elección. La muerte era una certeza si se quedaban. Con este extraño, al menos existía una posibilidad. Asintió, una única y tensa inclinación de cabeza. El viaje fue una prueba brutal. Nakoma, viendo que Sofía no podía más, la levantó en brazos sin esfuerzo aparente, envolviéndola en una de sus pieles. Eleonora tuvo que reunir hasta la última onza de su voluntad para seguir sus pasos, sus pulmones ardiendo con cada bocanada de aire helado. Él no las guió por un camino, sino a través del bosque mismo, hasta una pared de roca que parecía infranqueable. Allí,
Oculta tras una cortina de enredaderas congeladas, se encontraba la entrada a su refugio, una cueva profunda y seca que ofrecía una inmediata tregua del viento incesante. El interior era un santuario de supervivencia. El calor de un fuego contenido emanaba del centro, iluminando un espacio que era a la vez hogar y taller. Pieles de ciervo y búfalo cubrían el suelo, herramientas de piedra y hueso estaban ordenadas meticulosamente en los nichos de la pared, y manojos de hierbas secas colgaban del techo, llenando el aire con un aroma a pino y tierra. Esa primera noche, las palabras fueron escasas. Nakoma les dio un guiso caliente y revitalizante, y les indicó dónde dormir. Observó en silencio cómo Eleonora cuidaba de su hermana, limpiando la nieve de su cabello y forzándola a beber el caldo caliente. Él vio una fortaleza en ella que iba más allá del desafío, una lealtad que él, que lo había perdido todo por la traición, reconocía y respetaba. Por primera vez en años, Nakoma no estaba solo en su refugio, y la presencia de esas dos almas desesperadas despertó en él un instinto protector que creía muerto. Los días se convirtieron en semanas, y la cueva se transformó de un refugio temporal en un campo de entrenamiento. Nakoma entendió que darles comida y calor solo retrasaría su muerte si no aprendían a valerse por sí mismas. Con Eleonora, fue un proceso de deconstruir su antigua forma de pensar. La llevó al bosque y le pidió que siguiera el rastro de un zorro. Ella solo veía nieve. Él le enseñó a mirar de verdad, a ver la ligera depresión donde una pata se había posado, la dirección de la nieve desplazada, la distancia entre las huellas que indicaba la velocidad del animal. Le enseñó a fabricar trampas, no con la crueldad de un cazador, sino con el respeto de quien entiende el ciclo de la vida y la muerte. Eleonora, que siempre se había enorgullecido de su mente lógica, se sintió frustrada por sus fracasos iniciales, pero Nakoma era un maestro paciente. Tu mente piensa en líneas rectas, le dijo un día, mientras ella luchaba por atar un nudo con los dedos entumecidos. El bosque no tiene líneas rectas. Debes aprender a pensar como el río, que fluye alrededor de la roca, no a través de ella. Con Sofía, el enfoque fue diferente. Vio que su naturaleza no era la de una cazadora, sino la de una cuidadora. Una mañana, la llevó a un pequeño claro protegido del viento, donde la geotermia de unas rocas cercanas permitía que creciera un tenaz musgo y algunas plantas invernales. Allí, le enseñó a identificar las raíces que, una vez hervidas, podían calmar la tos, y las hojas que, machacadas, se convertían en un ungüento para las heridas. Sofía, que en su antigua vida se había sentido a menudo eclipsada por la fuerza de su hermana, floreció. Sus manos, antes dedicadas al bordado, ahora eran expertas en encontrar vida donde parecía no haberla. Su conocimiento se convirtió en una contribución vital, y con cada remedio que preparaba, su confianza crecía. Estaba forjando su propia forma de supervivencia, no con la fuerza, sino con la sabiduría. Una noche, mientras una rara aurora boreal pintaba el cielo de verdes y púrpuras fantasmales, el ambiente en la cueva se sintió diferente. La confianza, construida a través de lecciones compartidas y silencios respetuosos, había echado raíces. Fue entonces cuando Eleonora, mirando directamente a Nakoma, le preguntó por qué su padre, un hombre blanco y terrateniente, había significado tanto para él. Nakoma guardó silencio por un largo rato, sus ojos fijos en el fuego. Luego, finalmente, compartió la historia completa. La historia de cómo Reginald había orquestado una campaña de mentiras para culpar a su gente de robos y así poder presionar al gobierno para que les arrebatara sus tierras ancestrales, tierras que los rumores decían que eran ricas en oro. Y les contó cómo su padre, el señor Thompson, no solo lo había defendido, sino que había realizado su propia investigación encubierta, reuniendo pruebas de la traición de Reginald. Tu padre, dijo Nakoma con una voz cargada de una emoción que rara vez mostraba, murió porque se acercó demasiado a la verdad. Antes de morir, me hizo llegar un mensaje. Me dijo dónde escondió todo, un diario con cada una de las mentiras de Reginald y las pruebas para exonerar a mi pueblo y enviarlo a él a la horca. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Eleonora. Las escondió en un lugar que él llamaba, donde el sol habla a la roca.
En ese instante, la supervivencia dejó de ser el objetivo. Las lecciones, el refugio, el encuentro casual en la nieve, todo cobró un nuevo y poderoso sentido. El recuerdo de Sofía del Cañón del Eco encajó como la última pieza de un rompecabezas. Ya no eran dos huérfanas y un exiliado. Eran una alianza, forjada en el dolor compartido y unida por un único y ardiente propósito, la justicia. La venganza por un padre, la redención de un pueblo y la caída de un tirano. Su misión acababa de nacer en el corazón de esa montaña. La decisión, una vez tomada, transformó el ambiente en la cueva. La calma del refugio fue reemplazada por una energía tensa y enfocada. Ya no eran supervivientes esperando el deshielo, sino guerreros preparándose para la guerra. Los siguientes 2 días no fueron de descanso, sino de una meticulosa preparación. Nakoma afiló su cuchillo de caza hasta que el borde pareció brillar con luz propia. Eleonora practicó con el arco sin cesar, sus flechas silbando en el aire invernal hasta que sus músculos ardieron de fatiga, cada disparo más certero que el anterior. Sofía no preparó armas, sino vida. Recorrió el claro cercano a la cueva, recolectando las últimas plantas medicinales y preparándolas en pequeñas bolsas de cuero, un ungüento para heridas, raíces para el dolor y hojas secas para un té que les devolvería el calor en el cuerpo. Cada uno tenía un rol, cada movimiento un propósito. La noche antes de partir, se sentaron alrededor del fuego por última vez. Nakoma extendió una vieja piel de ciervo sobre el suelo y, usando un trozo de carbón, dibujó un mapa del territorio que solo existía en su memoria. Señaló el rancho, las patrullas de los hombres de Reginald, y las rutas secretas a través de los cañones que los llevarían hasta su objetivo sin ser vistos. Nos moveremos de noche, explicó, su voz un susurro grave. El frío será nuestro aliado, mantendrá a los guardias cerca de sus fuegos. El amanecer del tercer día debe encontrarnos en el cañón. Ni antes, ni después. Al alba, partieron. Nakoma, antes de salir, recogió un puñado de cenizas del fuego que los había mantenido vivos y las esparció en la entrada de la cueva, un gesto apache para cerrar un capítulo y borrar sus huellas del pasado. Dejaban atrás su santuario para adentrarse voluntariamente en la boca del lobo. El viaje fue una prueba extenuante para sus cuerpos y sus nervios. El terreno, cubierto por una nieve profunda y traicionera, exigía una concentración absoluta. Pero el verdadero desafío llegó la segunda noche, cuando se encontraron ante el río Culebra, una serpiente de agua helada que serpenteaba por el fondo de un cañón. El deshielo prematuro de las cumbres lo había hecho crecer, y la corriente era fuerte y peligrosa, arrastrando grandes trozos de hielo afilado. Los hombres de Reginald vigilan el único puente, murmuró Nakoma. Debemos cruzar aquí. El plan era arriesgado, una danza mortal con la hipotermia. Nakoma, usando la cuerda que llevaban, se adentró primero en el agua helada, el shock del frío visible incluso en su rostro estoico. Luchando contra la corriente, aseguró la cuerda a un robusto pino en la orilla opuesta. El cruce fue una pesadilla. El agua les llegaba a la cintura, entumeciendo sus miembros al instante y amenazando con arrastrarlos. Sofía resbaló en una roca sumergida y la corriente la engulló por un segundo, pero Eleonora, reaccionando con una velocidad que nunca supo que poseía, la sujetó con firmeza, sus nudillos blancos aferrados a la cuerda mientras Nakoma tiraba desde el otro lado. Cuando finalmente llegaron a la otra orilla, estaban empapados, temblando violentamente y al borde del agotamiento. Pero estaban vivos. Y estaban juntos. Habían enfrentado al río y habían ganado, una victoria que fortaleció su espíritu más que cualquier entrenamiento. Al anochecer del día siguiente, llegaron a la cresta que dominaba el valle donde se asentaba su antiguo hogar. La vista les encogió el corazón. El rancho Thompson, que en sus recuerdos era un lugar de luz y actividad, se había transformado en una fortaleza sombría.
Reginald había erigido una empalizada de madera adicional y había más guardias de los que recordaban, sus siluetas recortadas contra las fogatas que ardían en puntos estratégicos. Era una herida visual, una profanación de su pasado. Durante horas, permanecieron ocultos, observando. Nakoma, con la paciencia de un depredador, memorizó las rutinas de las patrullas, los intervalos de los relevos, los puntos ciegos donde la oscuridad era más profunda. Hay un lapso de 15 minutos durante el cambio de guardia de medianoche, susurró finalmente, señalando un tramo del muro trasero, cerca de los establos. Será nuestra única ventana. Su plan no dependía de la fuerza, sino de la precisión, el sigilo y el engaño. Bajo una noche sin luna, tan oscura que el cielo y la tierra parecían fundirse, pusieron en marcha su plan. Se deslizaron por la ladera como sombras. Primero, la distracción, Nakoma, con una habilidad asombrosa, imitó el lejano lamento de un puma, un sonido que helaba la sangre y que atrajo la atención de dos guardias hacia el bosque opuesto. En ese instante, Eleonora actuó. Lanzó una flecha con una cuerda atada que se enganchó en lo alto de la empalizada. Nakoma fue el primero en subir, asegurando el anclaje. Luego ayudó a Eleonora y finalmente a Sofía. Una vez dentro, el peligro se multiplicó. Cada sombra podía ocultar a un enemigo, cada crujido de la nieve bajo sus pies sonaba como una traición. Se movieron pegados a las paredes de los edificios, sus corazones martilleando contra sus costillas. Estaban a punto de cruzar el patio principal cuando oyeron voces. Se lanzaron a la oscuridad bajo un carro de heno, conteniendo la respiración mientras dos guardias pasaban a escasos centímetros, quejándose del frío y de la paranoia de Reginald. El olor a tabaco barato y a sudor agrio llenó el aire, un perfume nauseabundo de la tiranía de su tío. Finalmente, llegaron al borde de la propiedad, donde la tierra se abría para formar el cañón del eco. El aire aquí era más frío, el silencio más profundo. El cielo en el este comenzaba a adquirir un tono gris pálido, el amanecer estaba cerca. Rápido, instó Nakoma. Sofía, guiada por sus recuerdos de infancia, los condujo a lo largo de la pared del cañón hasta un lugar que parecía idéntico al resto. «Es aquí», susurró, su voz cargada de una extraña certeza. Justo cuando el primer y tímido rayo de sol se asomó por encima de las montañas distantes, la luz golpeó la roca en un ángulo preciso, revelando el contorno de una grieta casi invisible. Usando su cuchillo, Nakoma hizo palanca y una sección de la roca se movió, descubriendo un pequeño hueco. Dentro, envuelta en cuero engrasado, había una caja de metal. El corazón de Eleonora se desbocó mientras sus dedos fríos rozaban la superficie helada de la caja. Lo habían logrado. Estaba allí. La justicia, la venganza, su futuro, todo estaba contenido en esa caja. Pero mientras sus dedos se cerraban alrededor de ella, una voz perezosa y cargada de ironía rompió el silencio sagrado desde arriba. No me esperaba visitas tan temprano. Espero que hayan encontrado lo que buscaban. Levantaron la vista bruscamente. Recortado contra el cielo cada vez más claro, en el borde del cañón, estaba su tío Reginald. No estaba solo. A su lado, dos de sus hombres más leales apuntaban sus rifles directamente hacia ellos. No había sorpresa en el rostro de Reginald, solo la sonrisa satisfecha de una araña que finalmente ve a la mosca caer en su tela. El tiempo pareció congelarse en el cañón. El primer sol de la mañana arrojaba largas sombras que convertían la escena en un teatro de siluetas mortales. La sonrisa de Reginald era la de un hombre que saborea una victoria que cree absoluta. Había subestimado a sus sobrinas, sí, pero su arrogancia le decía que su error solo había servido para que la presa viniera directamente a él, junto con la única prueba que podía destruirlo. «Debo admitir que estoy impresionado», dijo, su voz resonando en las paredes de roca. «Toda esta molestia, todo este dramatismo, sobrevivir al invierno, aliarse con un salvaje.
realmente conmovedor. Ahora, entréguenme esa caja, y quizás considere una muerte rápida para él y un encierro cómodo en un manicomio para ustedes. Eleonora dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre Reginald y su hermana, quien apretaba la caja de metal contra su pecho. «Se acabó, tío», dijo Eleonora, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «El diario de padre lo cuenta todo. Tu traición, tu veneno, tus mentiras». Reginald soltó una carcajada, un sonido feo y hueco. «¿Y quién va a creerte? ¿Un juez corrupto que come de mi mano? ¿Un sheriff que sabe de qué lado se calienta el pan? Esa caja es mi última cabo suelto, no tu salvación». Mientras Reginald hablaba, Nakoma permanecía inmóvil, una estatua de furia contenida. Sus ojos no estaban fijos en Reginald, sino en sus hombres. Los evaluaba, medía la distancia, notaba cómo el sol naciente comenzaba a deslumbrar al hombre de la izquierda. No era desesperación lo que sentía, sino una concentración absoluta, esperando el momento preciso, el instante que había planeado desde que dibujó el mapa en la cueva. Reginald, cegado por su monólogo, no vio cómo los dedos de Nakoma se movían en un gesto sutil, casi imperceptible. Pero Eleonora y Sofía sí lo vieron. Era la señal. En ese momento, Nakoma emitió un sonido, un grito agudo y penetrante que no era humano, sino la perfecta imitación de un halcón de cola roja. El grito resonó en el cañón, una llamada que pareció hacer vibrar el aire. Reginald frunció el ceño, confundido. ¿Qué clase de truco es ese? No obtuvo respuesta verbal. En cambio, desde el borde superior del cañón, por ambos lados, emergieron figuras silenciosas. No eran 2 ni 3, sino más de una docena de guerreros apache, con los arcos tensados y las flechas apuntando directamente al corazón de los hombres de Reginald. Habían llegado como fantasmas, usando las mismas rutas secretas que Nakoma les había enseñado, rodeando el rancho y esperando la señal de su líder. La arrogancia en el rostro de Reginald se desvaneció, reemplazada por una máscara de pálido e incrédulo terror. Sus dos matones, al verse superados en número y en habilidad de forma tan abrumadora, dejaron caer sus rifles al suelo en un gesto universal de rendición. El cazador se había convertido en la presa. La justicia que siguió no fue la explosión de violencia que Reginald podría haber esperado. Fue algo más frío, más pesado y mucho más humillante. Los guerreros lo desarmaron y lo llevaron, junto con sus hombres, al patio principal del rancho, el mismo lugar donde su tiranía había sido ley. Allí, frente a los sirvientes que había aterrorizado y los guerreros que había intentado aniquilar, Eleonora abrió la caja. Con una voz clara y resonante, leyó pasajes clave del diario de su padre. Leyó sobre la amistad y el respeto que sentía por el pueblo de Nakoma. Leyó sobre el descubrimiento de la traición de su propio hermano. Y leyó la última entrada, la que describía el sabor amargo del veneno y la pena por dejar a sus hijas solas. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de Reginald. Cuando terminó, no hubo gritos de venganza, solo un silencio profundo y condenatorio. Nakoma, ahora de pie como el líder que era, declaró que la justicia de los hombres blancos se había mostrado corrupta, pero que ellos respetarían la única ley verdadera, la de la verdad. Reginald no fue ejecutado. Fue atado, junto con las pruebas irrefutables, y entregado a los Marshalls federales, una humillación mucho peor que la muerte para un hombre de su orgullo. Los meses que siguieron fueron una época de increíble transformación. La primavera llegó al valle no solo como una estación, sino como una metáfora. La nieve se derritió, revelando una tierra fértil y llena de promesas. El rancho Thompson, bajo la dirección de Eleonora, dejó de ser una fortaleza. Las empalizadas fueron derribadas y las puertas se abrieron. Con una sabiduría y una madurez que superaban con creces su edad, Eleonora no solo restauró la prosperidad del rancho, sino que redefinió su propósito. Sofía, por su parte,
convirtió una de las antiguas cabañas de los trabajadores en una clínica. Su conocimiento de la herbolaria, tanto la aprendida en los libros como la enseñada por Nakoma, se convirtió en un puente entre dos mundos. Atendía por igual a los colonos y a los miembros de la tribu Apache, creando un espacio de sanación donde las viejas desconfianzas comenzaron a disolverse. Nakoma, con su honor restaurado y su nombre limpiado, fue recibido de nuevo por su pueblo, no como un exiliado, sino como un héroe que había traído la paz a través de la sabiduría y no de la guerra. Se convirtió en el principal mediador del nuevo pacto de comercio y respeto mutuo entre el rancho y la tribu. La tierra, que había sido un objeto de codicia, se convirtió en el cimiento de una comunidad próspera y única. Un año después de su abandono, los tres se encontraron en la misma cresta desde la que habían observado el rancho convertido en fortaleza. Ahora, miraban hacia un valle lleno de vida. Veían el humo pacífico de las chimeneas del rancho y el de los tipis del campamento Apache no muy lejos. Veían a los niños de ambos pueblos jugando juntos cerca del río. Habían sido arrojados a la nieve para morir, para ser borrados del mundo. Pero en lugar de ser borrados, habían redibujado el mapa de su propio mundo, creando algo más fuerte, más justo y más verdadero de lo que jamás habían heredado. La historia de Eleonora, Sofía y Nakoma nos enseña que el honor no se hereda, se forja. Que la verdadera fuerza no es la capacidad de dominar, sino la resiliencia para sobrevivir y reconstruir. Y que a veces, en el invierno más oscuro, se siembran las semillas de la primavera más increíble. Si esta leyenda de justicia y supervivencia te ha inspirado, demuéstralo con un like y suscríbete al canal para que podamos seguir trayéndote las grandes historias ocultas de la frontera. No olvides activar la campana para ser el primero en ver nuestro próximo video. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué crees que es más poderoso, la venganza o la capacidad de perdonar y construir algo nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.